tener, en este caso nos dice que las aminas, son un tipo de compuestos, según la teoría, que se encuentran distribuidos en plantas animales y que muchas de ellas poseen actividad fisiológica. Entonces, para tomar una muestra de eso, pues nos menciona dos tipos de compuestos que son aminas y que están cumpliendo cierta función fisiológica. Por eso ahí nos menciona dos tipos de aminas, que una es la norepinefrina y la otra es la epinefrina, que son compuestos orgánicos, biológicos y que son estimulantes del sistema nervioso, según lo que la teoría nos dice. Ahora bien, esto, ¿por qué es importante que lo veamos? Pues, primero, para ver la estructura. Segundo, es la función que desempeña. Pero en esto vamos a ver nosotros también, vamos a tener que cada uno de estas, de estos dos, solamente de estos dos compuestos, cada uno de ellos tiene una función que desempeña a nivel biológico. Y por eso es que ahí les he colocado nada más dos estructuras de compuestos, ese tipo de compuestos que son las aminas, y las he escrito y las he colocado para que ustedes las conozcan y vean por qué es una amina. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener que las aminas se van a representar como fórmula general RNH2, o puede ser RNH2, ¿sí? Entonces, quiere decir que este grupo es el nombre de amina. Y eso es lo que tenemos nosotros. Vale, ya vamos a ver el sistema numérico. Entonces vamos a tener, vean, fórmula general. Quiero que ahí se quede claro esta situación, porque una cosa es que diga fórmula general y la otra es que diga grupo funcional. Es decir, que la fórmula general de las aminas alifáticas, vamos a tener esta, y la fórmula general de las aminas aromáticas, vamos a tener esta fórmula. Pero el grupo funcional va a ser el grupo amino, así, grupo amino. O sea, así con O, amino, ese es el grupo funcional. Entonces, todas las aminas van a tener ese grupo funcional, todas las aminas. Entonces, eso es lo que estamos viendo allá en la estructura que les presento allá. O sea, estamos observando nosotros, por ejemplo, en la epinefrina, vamos a tener nosotros que es una amina porque contiene NH, o sea, contiene nitrógeno, el hidrógeno unido al nitrógeno, ahí lo podemos observar. Ahora bien, dentro de las aminas, comentarles que dentro de las aminas vamos a tener tres tipos de aminas. O sea, la clasificación. En la clasificación de las aminas vamos a tener tres tipos de aminas. Aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias. ¿Cómo la vamos a representar? Pues vamos a considerar lo mismo que nosotros hablábamos allá en los alcoholes. Si se recuerdan, decíamos alcoholes primarios, secundarios, terciarios. Es lo mismo que vamos a hacer aquí. Entonces, quiere decir que en ese caso yo voy a tener, si es así, vamos a tener que esta amina va a ser primaria. ¿Sí? Si esta amina está así, va a ser secundaria. Y vamos a tener también, si es de esta forma, va a ser terciaria. Entonces, ven, tenemos tres tipos de aminas, primarias, secundarias y terciarias. Entonces, en esto debemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque las aminas provienen
NH3. Las aminas provienen del amoníaco, del NH3. Entonces, ustedes se fijan en todo este proceso, cada vez que se le adiciona un radical, va perdiendo un hidrógeno. Y eso ustedes tienen que considerarlo siempre a la hora de hacer la estructura. Es por eso que les digo, son derivados del amoníaco porque la fórmula del amoníaco es NH3. Entonces, cuando ya se une un radical, pierde un hidrógeno y así, hasta que vemos que las aminas terciarias ya no tienen hidrógeno. Entonces, quiere decir que si, por ejemplo, tenemos nosotros y vemos las dos estructuras que aparecen ahí en la presentación, podemos deducir qué tipo de aminas son, porque ahí aparece, por ejemplo, en este caso, tenemos, esta amina es una amina primaria, porque aunque la estructura sea grande, pero lo que vamos a ver es lo que está unido directamente al hidrógeno. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces quiere decir que la amina sería primaria. Entonces, si nosotros observamos aquí, acá ya entra una amina secundaria, porque van a haber dos grupos unidos a el hidrógeno. Y así nosotros vamos a ir viendo, en este caso, vamos a ir viendo lo que es los diferentes tipos de aminas que vamos a tener. Entonces, para considerar todo eso, he presentado un montón de situaciones de estructuras que se clasifican como aminas, pero que también, como les dije a ustedes, pueden considerarse como alcaloides. Y ahí nos menciona algunos. Por ejemplo, nos menciona la mescalina, que ese está considerado como una amina, pero por la acción, por la función que desempeña, se viene a considerar como un alcaloide. Porque prácticamente el nombre químico que nosotros podemos considerar para las, diciéndolo así de una forma general, para las drogas son alcaloides. Entonces quiere decir que si estamos hablando de la mescalina, que viene a ser un compuesto que contiene nitrógeno, entonces aunque tenga nitrógeno, yo puedo decir que es una amina, pero que también viene a ser un alcaloide. Entonces, si nos basamos en cuanto a esta clasificación, aminas primarias, secundarias y terciarias, entonces nosotros podemos deducir qué tipo de aminas tenemos ahí. Recuerden, para clasificar a las aminas usted tiene que fijarse cuántos grupos o radicales van a estar unidos al nitrógeno. No interesa el tamaño de la estructura, lo que interesa es cuántos grupos van a estar unidos a ese nitrógeno. Ahora bien, dentro de la clasificación y dentro de las aminas, nosotros vamos a tener visibles también dos sistemas de nomenclatura. Estos dos sistemas de nomenclatura que nosotros vamos a ver va a ser el nombre común y el nombre IUPAC. Aquí yo quiero que, digamos, de hecho son dos sistemas de nomenclatura, pero dentro del sistema IUPAC vamos a tener dos formas de nombrarlo. Ahora, ¿por qué menciono dos formas? Porque en una forma vamos a considerar cuando el nitrógeno todos los grupos estén unidos al nitrógeno y cuando el grupo amino esté actuando como sustituyente, que sea diferente. Entonces, en ese sentido vamos a tener nosotros dos sistemas de nomenclatura. Entonces, veamos en este caso, voy a pasar ya al tipo de nomenclatura, vamos a pasar ya esta sola vez a la nomenclatura y acá tenemos. ¿Qué nos dice ahí? Bueno, vamos a tener, les dije, dos sistemas de nomenclatura. Y en base a esas reglas vamos a trabajar nosotros. El sistema común, ¿qué nos dice? Se escribe el nombre de él con los radicales seguidos de la palabra amino. Es permitido el IUPAC
En alguna ocasión nosotros decimos amino o decimos amina. Pues según la YUPAC eso sí es permitido. Entonces, vamos a trabajar en base a esas reglas que tenemos ahí. Entonces, el sistema común nos dice, se escribe, dice, el nombre de los radicales seguido de la palabra amino. Ese es todo lo que ustedes tienen que saber. O sea, el nombre de los radicales, eso es lo único que ustedes deben de conocer. Si una estructura o un radical unido al nitrógeno no se puede nombrar, entonces no va a tener nombre común. O sea, ya es claro, si un radical no se puede nombrar, entonces no va a tener nombre común amino. Y eso es lo que debemos de considerar nosotros. En el sistema YUPAC tenemos dos. Vean, ahí los he tratado, no es que sean dos reglas, yo siempre aclaro eso, no es que sean dos reglas, sino que son más reglas. Lo que sucede es que como las demás las hemos venido manejando desde el principio, entonces yo solo voy agregando las que hacen falta. Entonces, veamos ahí la primera regla. Nos dice, se escribe el nombre del alcano seguido de la palabra amino. Eso es lo que nos dice, o amino. Esa es la primera regla. La otra nos dice, si el grupo amino está como sustituyente, se indica la posición de dicho grupo. Vean, si el grupo amino está como sustituyente, se indica la posición de dicho grupo. Ahí tenemos nosotros entonces las reglas, pero hay una más. Si los radicales que están unidos directamente al nitrógeno, ellos se mencionan, dice, usando la letra N. Entonces quiere decir que ahí vamos a tener cuidado, porque no es lo mismo que yo haga una estructura así a que haga una estructura así. No es lo mismo, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Entonces, a esas dos reglas, según la YUPAC, es lo que nos dice ahí dichas estructuras. Entonces, en la primera nos dice que el grupo amino está como sustituyente, se indica la posición. Aquí está actuando como sustituyente. Vean, aquí está actuando como sustituyente. Pero después nos dice, si los radicales están unidos al nitrógeno, aquí está el nitrógeno. Entonces, si están unidos al nitrógeno, vamos a anteponer, dice, la letra N. Pero hay una regla más. Según la regla, no es que hay una regla más, sino que recordamos la que hemos dicho, que los radicales se van a nombrar en orden alfabético. O sea, se van a nombrar en orden alfabético. Entonces, de forma general, la regla 1 en el sistema YUPAC se cumple para los dos. Es decir, ahí el nombre del alcano y la palabra amina. O sea, al final debe tener la palabra amina. Podemos decir nosotros, pero ¿puedo considerarlo primero la palabra amina y de último el alcano? Sí, porque la YUPAC lo permite. De hecho, hay algunos libros que hemos usado y nos permite, según la regla, nos permite que primero escribamos la palabra amino y después el nombre del alcano. O sea, es permitido. Porque yo puedo decir, por ejemplo, en una estructura sencilla, por ejemplo en este caso, yo puedo decir, en cuanto a esta estructura, puedo decir, en nombre YUPAC, puedo decir metilamina o aminometano. O sea, es permitido porque la YUPAC lo permite. Entonces, si nosotros seguimos las reglas, quiere decir que el nombre común dice nombre radical. Entonces se va a llamar metilamina. Vean. Metilamina. Sí, se va a llamar así, metilamina. Y el nombre YUPAC, ya lo dijimos, se va a llamar metamamina. En este caso,
también la IUPAC nos permite y nos dice que yo puedo escribir, en lugar de escribir metanoamino, puede escribir metanamina de una sola vez. Es decir, omito la O porque lo permite. Es decir, así. O sea, es válido. Es válido porque también la regla lo establece. Y les menciono esto porque muchas veces, y ahí quiero ser muy claro con ustedes, es que muchas veces nos dicen no es permitido. No es permitido, es decir, puede decir es metanoamina, según la regla, metanoamina. Pero yo digo que es metanamina. Ahora, puede ser que alguien les diga, no, pero es que eso no lo dice la regla. El problema es que, y como siempre lo he dicho, es que muchas veces vemos muchos compañeros que a veces nos quedamos con la lectura de un solo libro. Y ustedes saben de que los libros tienen cierta limitante, pero si yo quiero saber más, tengo que leer otro libro. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, quiere decir que al final puede ser que hayan leído un solo libro y el libro nos diga que tiene que ver metanamina. Entonces, comento esto porque han sucedido casos que a veces dicen, no, pero es que la regla o tal persona me dijo esto y él dice que sí es. Entonces, sin embargo, pues hay que leer para estar seguro. Entonces, aquí tenemos, dijimos nosotros ya, la nomenclatura de las aminas. Ahora bien, veamos otro. Si yo tengo esta estructura acá, veamos en este caso, así, y tengo esta estructura así, así, ¿cómo le llamaría? Isoxil. ¿Sí? Isoxilamida. Amina. ¿Cómo? Vale, veamos el nombre común. Y vamos a darle el nombre dispar también. 5 no tiene. Ah, sí. Isopentil. Se llama, Isopentilamina. es isopentilamina. Se llama el nombre. Yo me quedé madre, como que ¿cómo 6. se llama? Isopentil. Yo me quedé como que 6. Sí, no he visto bien. Isopentilamina. Así se llama, isopentilamina. Veamos el nombre de IUPAC. Para el nombre de IUPAC seguimos el mismo orden que hemos venido manejando. Dice la regla, se selecciona la cadena más larga que tenga el grupo funcional, en este caso el grupo amino. Se numera de forma que el grupo funcional tenga el número más bajo. En este caso, la amina, vamos a buscar de que el grupo amino tenga el número más bajo. Entonces quiere decir que aquí estaría 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Así tiene que ser. Ahora, yo no puedo decir isopentanoamina, porque si estoy diciendo isopentano, lo estoy mencionando como un alcano y al mismo tiempo, si estoy diciendo iso, lo estoy mencionando como nombre común. O sea, el prefijo iso se va a aplicar para nombre común, pero este es para radicales. Pero si yo digo isopentanoamina, entonces yo ya lo estoy considerando como nombre de IUPAC. ¿Sí? Porque la terminación me está diciendo que es IUPAC, pero el prefijo iso me está diciendo que es común. Entonces ahí no tenemos que mezclar nombre común con nombre de IUPAC. Pero resulta también que si usted, por ejemplo, revisa algunos nombres comerciales, ahí mezclan cualquier nombre entre común y IUPAC. Por ejemplo, vemos los alcoholes. En los alcoholes, por ejemplo, usted busca un alcohol y escuchamos isopropanol, o sea, el nombre, isopropanol. Y así está, o sea, así está establecido, así lo venden, como isopropanol.
Pero ahí vemos nosotros que isopropanol es una mezcla entre el nombre común y el nombre IUPAC. Entonces, pero si seguimos la regla no tiene que ser así. Entonces lo mismo sucede acá. Entonces quiere decir que aquí, ¿cómo se llamaría? Vamos a tener 3-metil butanamida. Sí. 1 El 1 no es el 2. butanamina. Sí. 1 butanamina. Entonces, ¿por qué es así? Porque este grupo amino puede estar en este carbono también. Ustedes ya lo han venido manejando, ya les dije. Si el grupo funcional ya no hay otro lugar donde se pueda colocar, omitimos el número 1. Eso les he dicho siempre. Si el grupo funcional, les dije, si el grupo funcional ya no hay otro lugar donde yo lo pueda colocar, podemos omitir el número 1. Pero en este caso no, porque puede estar aquí. Puede estar aquí también. O sea, es decir, que la estructura, por ejemplo, puede ser así. Así. O sea, entonces, esta estructura también es, digamos, tiene 4 átomos de carbono. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le llamaríamos a esto? Terbutilamina. Terbutilamina. Así se llamaría, terbutilamina. En nombre común. ¿Y el nombre de IUPAC? 1,1 dimetil. 1,1 dimetil. 2 metil. Hagamos cómo se llamaría esta estructura. Te lo pones. Sí. 2-metil. 2-metil. 2-metil, 2-metanamina. Así se llamaría. Porque va a jalar. 2-metil. Sí. 2-metil. Pero vean, corrijamos ahí. Tiene 3 átomos de carbono. ¿Sí? 2-metil. Bien, 1, 2, 3. O 1, 2, 3. Entonces va a ser 2-metil, Sí, 2 2-metil. propanamina. Me deja dudando. ¿No? ¿Sí? 2 propanamina. Así se llamaría. 2 propanamina. Vaya más escribiendo el nombre. Pero ahora veamos lo siguiente. Vamos a quitar esto. Acá. Y ahora veamos esto. Arriba. Con 2 que poner así. Así. En común era sí, terbutilamina. Vale, dice la regla ahí. Si los radicales están unidos anti-hidrógeno, ellos se mencionan usando, dice, la letra N. ¿Sí? Ahora bien, vamos a considerar, según las reglas que tenemos ahí, dice, bien, nos dice, vamos a colocar acá otra, vean. Ahí también tenemos información y nos dice el nombre de cualquier grupo alquilo unido al nitrógeno, nos dice, está precedido por una N para indicar que el grupo está unido al nitrógeno y no a un carbono. Es por eso que ya en este tipo de estructura nosotros a un radical le vamos a colocar la letra N. ¿Sí? Le vamos a colocar la letra N para indicar, nos dice la regla, para indicar que el enlace no está a un carbono, sino que al nitrógeno. Eso es lo que nos dice. Por eso tenemos ahí algunos ejemplos. He tratado de colocar algunos ejemplos que de hecho son sacados de un libro para que ustedes vean cómo es que se siguen estas reglas. Y por eso es que tenemos ahí. Y nos dice, por ejemplo, en el ejemplo 2 que tenemos ahí, nos
menciona y nos dice N-etil-3-hexanamina, o puede ser N-etil, sean los dos nombres, hexan-3-amina, porque si se recuerda, pues ya venimos trabajando con las dos, digamos, con las dos formas de nombrarlo por el sistema IUPAC. Ahora bien, nos dice la otra regla ahí, los sustituyentes, independientemente si están unidos al hidrógeno o al hidrocarburo primario, se citan, dice, en orden alfabético. En orden alfabético, y a continuación nos dice, se le asigna una N a cada uno. Nos dice, la cadena se enumera en la dirección que asigna el número mínimo al subido del grupo funcional. En otras palabras, ¿a cuál le vamos a asignar la letra N? Al grupo o al radical más pequeño. Y el nombre base va a ser el radical que sea más grande. Y eso es lo que nos trata de decir ahí esa regla. Cuando nosotros querramos agregarle, digamos, nombrarlo, vamos a hacer uso nosotros de los radicales. Y repito, el radical de menor valor o es más pequeño, se le va a poner la letra N. Y el otro, el radical más grande, se va a usar como nombre base. Y nos dice también ahí que los radicales se van a nombrar en orden alfabético independientemente de la letra N. Eso es lo que nos dice ahí. Así que aclaro todo esto. Me estoy entreteniendo acá y quiero ser claro con ustedes, es porque quiérase o no, al menos porque yo lo he visto en todo este tiempo, siempre ha habido ese problema que le cuesta dar el nombre a este tipo de compuestos debido a que se deben de manejar estas reglas. Por eso lo consideré 3, para que vean la diferencia que hay entre una y otra. Entonces, y ahí es donde está la confusión. Por eso es que he traído también la presentación para que lo vayamos de la mano y según las reglas, pues haciendo la estructura. ¿Qué es lo que observamos ahí? Pues ahí no nos dice que van a tener nombre común, sino que nos dice que van a tener nombre impar. Eso es lo que nos dice ahí. O sea, si nosotros observamos, y de hecho en las reglas que vimos anteriormente, en el nombre impar nos dice que vamos a poner la letra N, pero en el nombre común no lo dice. Entonces quiere decir que ya, si tenemos estructuras de esta forma, ya no va a tener nombre común, sino que solo nombre impar. Y entonces, si tiene nombre impar, ¿cómo se llamaría esta estructura? ¿Cómo le llamaría? Y viendo allá el ejemplo. Dimetil, no. ¿Sí? Miramos. Hijo de puta, cabrón, de mierda. Vaya, De la E. veamos acá. A la gente me ¿Cómo lo- le llamaríamos a esta estructura? ¿Cómo le llamarían? Si no lo pasamos a esta regla, vean aquí. Este me está dando ya la idea de cómo mencionar. Este sería el cloro, por eso dice el cloro y luego una amina. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que primero me está mencionando el nombre radical y después el otro nombre del otro radical que está unido al nitrógeno. Eso es lo que me está diciendo allá. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. Metil, ¿Sí? N-metil. Ajá. ¿Sí? N-metil, 2-propanamina. Vea, porque me está diciendo aquí esto, N-metil, 1, 2, 3. ¿Ven? N-metil, 2-propanamina. Le escribimos así.
Entonces tenemos N-metil 2-propanamina. Ahí tenemos la estructura. Ahora bien, no es lo mismo a que le escriba así. Ahí simplemente es 2-propanamina. Entonces vean, ahí tenemos que tener cuidado. Otra situación. Cuando escribamos la letra N, tiene que ser letra N mayúscula. De hecho, en las bibliografías así lo establece y tiene que ser letra mayúscula. Ustedes están observando ahí. Así es que N mayúscula. Entonces no es lo mismo que esté diciendo N-metil 2-propanamina que esté diciendo 2-propanamina nada más. Entonces, veamos otra estructura. En el caso de las aminas, vamos a tener también aminas aromáticas. Ahí tenemos esa estructura. Ahí disfruto el tiro. Ese tiene nombre común y también tiene nombre de impacto. El nombre común, ¿cómo se llama él? Fenilamina. ¿Se acuerdan todavía cuando vimos aromático? Se llama fenilamina. Así, nombre común. Amigas también. Fenilamina. Pero este tiene nombre común especial. Es la anilina. Nombre de impacto. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo llamaría el nombre de impacto? Se puede llamar benzenamina o benzenamina. Vean, benzenamina o benzenamina. Vaya más escribiendo el nombre. Vaya más escribiendo el nombre ahí. Entonces quiere decir que tenemos que saber la diferencia entre qué tipo o cómo está la estructura, si va unida directamente al nitrógeno o está actuando como sustituyente. Esta amina, ¿qué tipo de amina es? Primaria, secundaria o terciaria. Primaria. Entonces quiere decir que para que sea más práctico, vamos a decir nosotros que las aminas van a ser primarias, o sea, generalmente, van a quedar siempre establecidas, pero van a ser primarias cuando actúen como sustituyentes. Ahí van a ser primarias. Entonces, podemos mencionarlo así. Pero también se está formando ya en este caso, ya está formando parte de la cadena, porque así se establece el nitrógeno. Ahí sí vamos a tener aminas primarias, secundarias y terciarias. Veamos en este caso la estructura. Al hacer una estructura terciaria, Mira cómo es esta hoja, loco. Así, puedo colocar una estructura así y también puedo considerarla así. Y es una amina terciaria. Sí, ahí tengo una amina terciaria. Entonces, recuerden siempre, cuando haya una amina que al final está formando parte de la cadena, no van a tener nombre común, solo nombre de impacto. Entonces, quiere decir que para esta estructura le podemos dar nombre. Así. Y veamos cómo se llamaría, según la regla. Aquí tengo dos ejemplos que tenemos ahí. Era confundido, man. ¿Cómo le llamaríamos ahí? No sería glifosato. N-etil. Ajá, N-etil. N-isopropil. Isopropil. 1 butanamina. 1 Butanamina. butanamina. Veamos el nombre. Butanamina. Yupat.
Entonces, creo que se confundió. Ya dieron el nombre ahí. Escriba. ¿Cómo? Ya dijeron que es N-etil, N-isoprotil, 1-butanamina. Ese es el nombre IUPAC que tiene esa estructura. Recuerden, el nombre común no tiene solo nombre IUPAC. ¿Cómo te entonces? Yo me saqué de pedo, loco, cuando puso como ahí. Veamos. Ahí hay otros ejemplos que he tratado de traer y veamos esas estructuras, ¿cómo le llamaríamos? Allá tenemos algunos dos ejemplos. Vean, la pregunta puede ser si tenemos una estructura así, con un radical. ¿Se puede o no se puede nombrar por nombre común así? Sí. Sí, se puede, porque tiene, recuerden que los aromáticos siempre hacemos uso de cohechones orto, meta y par. Eso quiere decir que si es aromático y es disustituido, entonces se va a poder nombrar en nombre común. Ortometil, Sí. Entonces tiene que llamar ortometil anilina. Puede ser así, como ortometil anilina. Ortometil anilina. Y el nombre de IUPAC se va a llamar 2-metilanilina. Puede ser así. O puede ser 1-amino 2-metilbenceno. O sea, para eso podemos darle diferentes nombres. Ahora bien, no es lo mismo a aquella estructura que tenemos allá, que es un cíclico. Ahí es cíclico, entonces si es cíclico ya no tiene nombre común, solo va a tener nombre igual. Sí, entonces eso, por eso les dije que en este caso de las aminas, pues tenemos que tener prácticamente, vamos recordando lo que hemos venido nosotros estudiado antes, o sea, vamos a recordar lo que hemos estudiado antes. Entonces, por ejemplo, aquella estructura que tenemos acá, ¿cómo le llamaría? N-metil, N-metil. 1-ciclopentanamida. ¿Qué es esta estructura? N-metil, Sí, N-metil. 1-ciclohexanoamina. Ciclohexanoamina. Vale. Veamos en este caso, estoy hablando de esta estructura. Esta estructura se llama N-metil ciclohexanamina. Vean, no dije 1. ¿Por qué no dije 1? Porque independientemente de donde coloque el nitrógeno en el ciclo, siempre va a estar el carbono 1. Por eso no se escribe. Por eso no escribe. Y todas estas cosas, o sea, como yo se las digo, a la hora de revisar siempre las tomo en cuenta. Así, entonces, por eso no se escribe el 1, porque siempre va a estar el carbono 1. Ahora bien, ¿y esta otra estructura? ¿Tiene dos anillos aromáticos? ¿Cómo le llamaría? Tiene dos anillos aromáticos, ¿cómo le llamaría cosa aquí? ¿Cómo? Fenilamina. Se puede llamar difenilamina. ¿Sí? Difenilamina. ¿Qué otro nombre le podemos dar? ¿Qué otro nombre? Ya dijimos, difenilamina. Y nombre común. Bencenamina. Pero también le puedo llamar Bencenamina. uno como radical Y otro como. y el otro como anilina.
N-fenil, Sí, yo le puedo llamar N-fenil benzenoamina, anilina. anilina. ¿Sí? Voy a llamar así, N-fenil, porque estoy diciendo que un radical fenilo está unido al nitrógeno de la anilina. Entonces puedo considerarlo así como N-fenil anilina. N-fenil anilina. Entonces ahí tenemos nosotros la estructura. El otro, Todo esto que les estoy diciendo, si se fijan, tenemos que considerar algunas situaciones. ¿Cuándo va a tener nombre común? ¿Cuándo va a tener nombre impar? ¿Cuándo le voy a colocar la letra N? ¿Cuándo lo voy a considerar como Sí. radical? Y las situaciones tenemos Sí. que considerarlas a la hora de dar el nombre de las aminas. Entonces, veamos ahora las propiedades físicas. Y en las propiedades físicas vamos a tener nosotros que la propiedad física nos dice que las aminas de bajo peso molecular van a ser solubles en agua también. Así nos dice, las aminas de bajo peso molecular van a ser solubles en agua. ¿Por qué son solubles en agua? Pues porque ahí lo menciona y dice que son capaces de formar fuentes de hidrógeno con el agua. Eso es lo que dice. ¿Por qué son capaces de formar fuentes de hidrógeno? Porque posee electrones no compartidos. Porque ustedes recuerdan cuando vimos, cuando vimos enlace químico, decíamos en los enlaces covalentes, dijimos que hay un enlace por fuentes de hidrógeno. Y ustedes recuerdan, decíamos que el enlace por fuentes de hidrógeno se forma entre elementos fuertemente electronegativos. ¿Y cuáles son esos elementos? Mencionamos el flúor, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces ahí lo tenemos. O sea, el nitrógeno viene a ser un elemento fuertemente electronegativo. Entonces quiere decir que él va a poder formar fuentes de hidrógeno con el agua, porque ahí lo menciona. Entonces, nos aclara también ahí y nos dice, las aminas, dice, terciarias, al igual que las aminas secundarias, pueden formar fuentes de hidrógeno. El agua, pues poseen pares de electrones no compartidos. Entonces aquí no cuenta si son ramificados. O sea, aclaro eso, ahí no cuenta si son ramificados. ¿Por qué? Porque si se fijan, el nitrógeno siempre va a tener el par de electrones libres. Entonces quiere decir que como tiene el par de electrones libres, entonces vamos a tener nosotros la solubilidad. Siempre va a ser igual, ya sea que la amina sea primaria, secundaria o terciaria. O sea, no cuenta si son primarias, secundarias o terciarias. Siempre van a ser solubles, porque eso es lo que nos dice. En cambio, si la amina es aromática, ahí sí, las aminas aromáticas van a ser escasamente solubles, ahí lo menciono. ¿Por qué decimos en eso? Porque tenemos dos aminas aromáticas ahí, tenemos la benzilamina y tenemos la anilina. Si ustedes se fijan, la solubilidad ya nos menciona un dato, ya nos dice que van a ser 3.7 gramos por cada 100 gramos. Es decir, que la solubilidad va disminuyendo. O es bien poca, o decimos que son parcialmente solubles en comparación con los otros tipos de aminas que tenemos ahí. Entonces, ¿por qué menciono eso? Para que así no vayamos nosotros pensando, como lo hemos venido viendo en las clases anteriores, que si está bien ramificado, que si es cadena lineal, y en este caso solo debemos de basarnos en
y el primario, secundario, terciario, y eso siempre va a ser soluble, porque el nitrógeno siempre va a tener un par de electrones libres y eso pues va a hacer a que sea insoluble. Pero esto nos va a decir también, podemos decir nosotros, entonces quiere decir que con eso podemos decir que todos van a ser solubles, todas las aminas, y eso no es cierto, porque si nosotros decimos, no es lo mismo sería que una cadena larga de la estructura así, no es lo mismo así, a que esté diciendo esta cadena así, porque una cosa es la No viví el día de estructura mañana, papá. y otra es cómo está unida el nitrógeno. Entonces, lo que yo he dicho es con respecto a eso. O sea, que la amina puede ser primaria, secundaria y terciaria y siempre va a ser soluble. Pero ya con el tamaño de la cadena, ahí es diferente. Entonces, vamos a decir nosotros que si la cadena es más larga, entonces va a ser insoluble en agua. ¿Por qué va a ser insoluble en agua? Porque nos dice la teoría que a medida va aumentando el tamaño de la cadena, va disminuyendo el carácter polar. Eso es lo que nos dice la teoría. A medida, dice, va aumentando la cadena, también va aumentando el carácter no polar. En otras palabras, ya no viene a ser polar, sino que viene a ser no polar. Y eso es lo que nos dice. Entonces, dicho esto, pues, basado en esto, podemos decir nosotros si es o no es soluble una amina con respecto al agua. ¿Desde cuándo se considera una polar? Vale, según esto, vamos a tener la teoría si es lineal, aclaro esto, si es lineal y siguiendo el orden que hemos dicho, pues vamos a considerar que ya, vamos a decir que a partir de 11 átomos de carbono, ya las aminas se consideran insolubles, de 11 átomos de carbono. Pero siempre aclaro, los libros manejan diferentes datos, es decir, que te van a decir a partir de 11, pero otros les pueden decir de menos, porque ellos están basados en cantidades. Por eso es que usted se fija ahí, por ejemplo, de la milina le está diciendo que en la solubilidad le está dando valor, le dice 3.7 gramos en 100 gramos o en 100 gramos de agua. Entonces le está dando ese dato para indicar que si la cantidad es más grande de soluto, entonces va a ser insoluble. O sea, por eso es que dan información. Después de eso, Si es lineal a partir de 11. veamos las propiedades químicas. Si es aromática. En las propiedades químicas, vamos a tener nosotros que nos dicen Una pregunta, ¿y si es aromática? son insolubles. Insoluble. Insolubles, sí. Son aromáticas, son insolubles. Vale, ahí tenemos nosotros las propiedades químicas. Las aminas, comentarles que las aminas tienen carácter básico. Ahí lo menciona, dice que las aminas tienen carácter básico. Es decir, que como tienen carácter básico, fácilmente van a reaccionar con ácidos. ¿Sí? O sea, como tienen carácter básico, fácilmente van a actuar o van a reaccionar con ácidos. Y ahí lo estamos viendo. Por eso es que en la primera reacción que tengo ahí, que es la metilamina, metilamina es con HCl. Si usted se fija, ahí solo le aplico el HCl y la reacción es posible. No necesito ninguna condición. Ningún medio. O sea, ahí no necesito ninguna condición, ningún catalizador, no necesito temperatura, o sea, no necesito nada para que reaccione. Y menciono esto porque resulta que a la hora de revisar actividades, me escriben que sí reacciona, pero debe de haber la condición. Si hay condición, va a reaccionar.
si no necesita condición cuando es necesario. Y menciono esto porque he tenido algunos casos, de hecho en este último examen que hicimos, tenemos ahí, por ejemplo, y aquí lo digo de forma general, tenemos el anhídrido, creo que era, el anhídrido acético fórmico, creo, que lo había colocado con NH3. Y todo lo que era que reaccionaba. Y estaba basado en, es que como el internet así aparece. Y aparece la reacción, y está bien, porque así aparece. Y entonces, pero, cuando uno dice a buscar en los libros, dice que no reacciona con amoníaco. Sí, sino que lo que sí va a reaccionar con las aminas. Entonces con este tipo de compuestos, o sea, con las aminas. No dice que es con amoníaco. Pero el otro libro dice que sí va a reaccionar, pero si se le aplica calor. Pero yo en la reacción no le escribí calor. Entonces creen que no le escribí calor, no reacciona. Pero sale que todo le escribía lo que sí reaccionaba. O sea, digo todo esto porque si necesita condición, aunque sea calor, y yo no se la coloco, entonces te la voy a escribir que no reacciona. Que no reacciona. Entonces, por eso es que cuando yo escribo la reacción siempre veo si hay condiciones o no hay condiciones. Y en este caso vemos que las propiedades químicas aquí no hay reacción. Veamos en este caso, quiere decir que las aminas pueden reaccionar con ácidos. ¿Cuáles ácidos? Ácidos débiles y ácidos fuertes. Por eso presenté dos reacciones ahí. Presenté una reacción con ácido fuerte, que es HCl, y una reacción con ácido débil, que es el ácido acético. Entonces, quiere decir que con los dos tipos de ácido va a reaccionar. Con los dos tipos de ácido va a haber reacción. Estas reacciones, también aclaro, son reacciones inestables, porque yo tengo ahí la metilamina, me va a formar cloruro de metilamonio. Quiere decir que si hago esta reacción de la metilamina, así, NH2, y lo hago reaccionar acá, más HCl, que es la misma reacción que tengo ahí, entonces me va a producir CH3, así, así. Vamos a ver. Sí, así. Así va a aparecer. Entonces, que es la misma, digamos, la misma estructura que tenemos allá. ¿Sí? No sería N. ¿Cómo? N. N va. Acá. No. Vamos a ver NH. Sí, NH. 13L, así va. Pasó de 2 a 3. Sí, entonces vean, ¿qué es lo que tenemos entonces? La misma estructura allá. Pero esta es inestable, porque ustedes se fijan, la estructura estable es NH3. O sea que al final esta solo puede tener 3 enlaces. Y ustedes se fijan, en la presentación aparece que tiene 4 enlaces. Entonces es inestable. Por eso es que esta estructura generalmente se plantea así, con carga positiva y carga negativa, para expresar que es una sal o un compuesto inestable. Que ahí no lo escribo porque ya se sabe que hay 4 enlaces. En cambio, en la otra estructura ya, el ácido acético sí aparece la carga positiva y la carga negativa, para indicar también que es una sal inestable. Entonces, este se llama cloruro de metilamonio. Cloruro de metilamonio, es lo que tenemos nosotros ahí. Entonces, esas son las reacciones que presentan. La puede reaccionar con otro ácido. ¿Sí? ¿Cuáles son los ácidos? Ácidos inorgánicos, HCl, H2SO4, H3PO4, que son ácidos sueltos. ¿Cuáles son los ácidos débiles? El ácido acético, todos los ácidos orgánicos. Ácido fórmico, ácido estírico, ácido propiónico. El tipo de ácidos son ácidos débiles. Al rato, mañana. Ahora. Mejor así nadie se da cuenta. Dice que estos van a reaccionar con
ácido Si yo te matara, ¿cómo quería nitroso. que dijera? Eso. ¿Sí? Qué rico. Esta reacción es para poder diferenciar aminas de otro tipo de compuestos. Quiere decir que si yo quiero, digamos, diferenciar una amina de un ácido, lo hago reaccionar con ácido nitroso. Vean, no es cualquier compuesto. Y esta es la dificultad que he encontrado. Es decir, cuando yo pido reacciones de, digamos, reacciones de identificación. Estas reacciones de identificación de compuestos deben de plantearlos como un reactivo específico. Eso quiere decir que usted debe saber qué reactivo va a usar para diferenciar un compuesto de otro. No es cualquier reacción. Por ejemplo, en una ocasión, bueno, a otro grupo yo le preguntaba qué reacción podía utilizar o cuál es la reacción característica de los alquenos con respecto a los alcanos. Una reacción, digamos, Honor. replanteada, o una pregunta replanteada, porque la pregunta decía reacción característica de los alquenos con respecto a los alcanos. Oh, no, hermano. Entonces, no estoy pidiendo reacciones específicas, porque reacciones específicas son diferentes, sino era reacción general. Y la reacción general es adición electrofílica, porque el de los alcanos es sustitución. Entonces, cuando le escriben halogenación, escriben oxidación, creamos reacciones de específicas, no son reacciones generales. Entonces, quiere decir que para este tipo de reacción se debe de hacer lo mismo. ¿Sí? Se debe hacer lo mismo. Entonces, por lo tanto, pues el ácido nitroso va a ser para identificar aminas de otro tipo de compuestos. Ahí tenemos la reacción. Tenemos la metilamina, siempre con el ácido nitroso, me va a producir, tenemos ahí, me va a producir un alcohol más nitrógeno más agua. Es decir, que la reacción, en este caso, vamos a tener así, metilamina más el ácido nitroso. Veamos, ahí lo tenemos. Ahí tenemos Perfecto. la Agregado otra forma. metilamina más el ácido nitroso. Entonces, al final me va a reaccionar y me va a producir el metanol más nitrógeno más agua. ¿Así? Bueno, entonces quiere decir que así sería la reacción. Y es la misma reacción que tenemos planteada allá, ácido nitroso. Entonces, vean, todas las reacciones van a ser posibles. Y ella nos aclara, nos dice que van a reaccionar aminas primarias, aminas secundarias, aminas terciarias. Entonces, quiere decir que La velocidad esas dentro de la aminas misma. van a reaccionar Tres en primaria. La ya velocidad siempre es sean la misma. primarias, ya sean secundarias, terciarias. Las tres. Lo importante es que con otro compuesto solamente van a reaccionar las aminas, independientemente que sea primaria, secundaria o terciaria. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo tengo una estructura así, NH2, entonces quiere decir que la hago reaccionar. Esta es una amina Terciario. así, es ácido nitroso, me va a producir Sí. un alcohol. Ven, porque sé lo que sucede. Y siempre va a ser más nitrógeno más agua.
¿Cómo quedaría en terciaria? ¿Cómo? Terciaria, una terciaria. Una mina terciaria. Vale. Veamos en este caso. Si tengo acá una mina terciaria, sería así. Vamos a considerar que el nitrógeno, así, así. Esa es una mina terciaria. Lo voy a tener así. Tengo el ácido nitroso. Vaya, aquí solamente voy a hacer la reacción de, digamos, sin balancear la ecuación. Simplemente es para plantear. Entonces tengo esa reacción. La reacción vamos a tener, en este caso, vamos a tener nosotros acá, voy a tener, como lo menciona acá, vean, va a suceder lo mismo que tenemos aquí. O sea, se sustituye lo que es el grupo amino por el OH. Entonces quiere decir que en este caso, entonces yo voy a tener, cuando digo que se sustituye es que se va a sustituir en un tipo de compuestos ahí y al final me va a formar, como ya les dije que el balanceo, entonces voy a tener aquí tengo el primero, ¿sí? Por eso les dije, yo lo voy a hacer sin balancear. Ahí tengo el primero. Y los otros, pues en este caso, bueno, de hecho tengo dos radicales de etilo. Ahí, dos radicales de etilo. Entonces, y voy a tener aquí más Un metano. ¿sí? Y luego por más nitrógeno, más agua, ¿sí? Oh, ya vi. ¿Sí? Porque al final, lo que ahí nos dice es que la reacción se puede dar en ese caso para poder siempre reaccionar. Para poder reaccionar. Entonces, dicho esto, son reacciones que se van dando para, digamos, y para poder identificar. Para poder identificar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? En este caso, si ustedes se fijan también, esa es una reacción que se puede dar. Pero sucede que es una reacción que se da un poco más. Si nosotros vemos la reacción, y quiero aclarar aquí, que si se da la reacción, no es lo mismo este tipo de reacción con este otro tipo de reacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hablamos de porcentaje, entonces quiere decir que en este caso la reacción puede darse, formar el alcohol, y puede darse también otro tipo de reacción, que si observamos la otra reacción que tenemos allá, es otro tipo de reacción. Allá tenemos una amina secundaria, que tenemos la dimetilamina con el ácido nitroso. Si ustedes se fijan, aquí está diferente, porque aquí tendría que haber dado un alcohol. Aquí tendría que haber dado un alcohol, así como la planteé. Entonces, al final lo que tendríamos nosotros allá sería CH3, el mismo compuesto, pero en lugar de, digamos, de alcohol, formaría él un NO, que tendría un óxido nitroso ahí. Es decir, que al final lo que pasaría es que se uniría, desde allá tenemos la dimetilamina. Entonces, al final aquí, en lugar de esto, llegaría a formar un NO2 que quedaría acá. Ahora, si quiero aclarar, es decir, que aquí, si lo damos de porcentaje, ya estaría hablando de que aquí sería como un 25% quizás que obtendría. Y acá sería un 75%. Es decir, que al final la bibliografía lo que hacen es colocar el número más alto, es decir, el porcentaje mayor. Por eso es que en los libros aparece así, como, digamos, como un compuesto derivado del óxido nitroso. Ya no sería, del óxido nitroso. Entonces, esas son las reacciones que tenemos. Veamos si tenemos otras. Creo que son esas. Vale. Entonces, como les decía a ustedes, son compuestos que Ya no me ha he hecho la hablado de mierda, aminas para considerar
que es como una introducción Insisto, para ver insisto. lo que nos hace falta, que en este caso vamos a compuestos Aquí ven. heterocíclicos, que es otro tipo de compuestos heterocíclicos, para después pasar al calor. Entonces, 8:22. Entonces, vamos a tener ahí los 10 minutos.